Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias a Dios. Estamos contentos a pesar del calorcito, ¿verdad? Estaba yo sudando allá atrás, mientras estábamos alabando a Dios. Y eso que me traje lo más cómodo que pude traer, ¿verdad? Dije, voy a irme como si estuviera en el calorzote, ¿verdad? Ya en El Salvador, en la playa, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, no fantasíen, no se distraigan, porque ya se fueron hasta allá, hasta las playas doradas del Salvador. Bueno, oremos al Señor, ¿les parece bien? Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, por tu santidad, pon en nosotros, Señor, todo nuestro corazón y nuestra atención a tu palabra. Permítenos, Señor, que tu palabra hoy nos santifique como lo hace siempre, Señor. Que nos lave, nos limpie y nos dé y corrija, Señor, todo error humano, nos dé tus argumentos, tus leyes, Señor, nos revele tu voluntad, porque para eso sirve, para corregir y para instruir en justicia. Que hoy, Señor, podamos tener elementos para poder vivir y para poder aconsejar a otros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues hoy hemos llegado en el Sermón del Monte a un tema por demás difícil. La verdad, hasta ahorita habíamos tenido temas muy sencillos, entre comillas, sin mucha dificultad, pero hoy vamos a entrar a un tema muy difícil y es el tema del divorcio. ¿Ok? Ya algunos pusieron una cara de ups, ¿verdad? ¿Quién no ha escuchado de alguien en su familia, en su vecindario, o usted mismo ha experimentado las dificultades, la crueldad, digamos, se me fue la palabra, del divorcio? Las aflicciones que se experimentan con un divorcio. ¿Quién no tiene un familiar? ¿Quién no conoce a alguien cercano o no tanto, pero que se ha divorciado o está a punto de divorciarse? Tal vez algunos de ustedes son hijos de padres divorciados y pueden entender muy bien esta situación. Hace años una actriz norteamericana que para colmo se decía, no sé si todavía se dice cristiana, dijo en televisión, una vez que se divorció de su esposo, también supuestamente creyente, dijo, ay, hoy soy más feliz que ahora. Somos más felices hoy. Y dijo una expresión donde todo el mundo dijo, ay, pues tiene razón. Dice, somos más felices como amigos divorciados de lo que éramos como enemigos casados. Y tú dices, bueno, pues de amigos divorciados a enemigos casados, pues mejor amigos divorciados, ¿no? Se oye muy lógica. Pero ¿qué dice el Señor? Y eso que era cristiana. Hermanos, actualmente hay una gran división entre los mismos cristianos acerca del tema del divorcio. Hay sectores de cristianos que afirman que por ninguna causa se debe divorciar una pareja, un matrimonio. Absolutamente, el matrimonio es completamente indisoluble y no hay nada, absolutamente nada, que tenga peso para desbaratar un matrimonio. Y por otro lado están los modernistas que dicen, pastor, hay que modernizarnos. Queremos ser realistas. Hoy la gente se divorcia muy fácilmente. No podemos ser tan literales. Y empiezan a adaptar el cristianismo a su manera de pensar. Otros, como les fue, ¿verdad?, opinan, pero se olvidan de la palabra del Señor. Así que están los que quieren levantar los estándares más altos de lo que Dios los levantó. Esta ilustración, este lenguaje se refiere a los Juegos Olímpicos, ¿verdad?, al salto de altura, donde se pone una valla, ¿cómo se diría? Una barra de madera,
y tiene diferentes puntos de apoyo y conforme van librando la barra, la van levantando un poquito para ver si se rompe el récord. Bueno, el Señor le puso una barra, pero hay cristianos que la quieren subir más arriba. Son de los que dicen, por ninguna causa se debe divorciar una persona. Y también hay otros que dicen, no, está muy alta, vamos a hacerla más suavecita y la ponen muy abajo para que todos se sientan a gusto. Pero hermanos, yo no entiendo por qué esta división entre los cristianos, porque la enseñanza de la Biblia está muy clara. Aunque encontramos dificultades en aplicarla, y eso es lo difícil, en ciertos casos particulares es difícil aplicar esta verdad, pero la verdad está clara. La verdad no tiene problemas. Los problemas surgen cuando estamos en un caso muy particular y no saben los hermanos, los consejeros, los pastores cómo aplicar esta verdad. Así que nunca debemos abordar este problema o ningún otro problema por un caso particular, porque entonces se va a hacer un error doctrinal. Tenemos que ir a el uso general de la Escritura, qué es lo que dice. Y una vez entendiendo el principio, entonces ya podemos ir a las particularidades. Ya podemos decir, en el caso de fulano y de fulana, por esto, esto y esto, hay que ir en esta dirección. Pero esto es lo que dice el principio. Amén. Así que hoy trataremos de tocar 3 puntos básicos. Hay gente que se va por la lógica. No es que es muy lógico, pues si le está yendo mal que se separe. Otros se van por otras cosas. Hermanos, no. Hay que abordar el tema en 3 puntos. Vamos a hablar de la enseñanza de la ley de Moisés, la ley mosaica acerca del divorcio. ¿Qué dice la Biblia acerca del divorcio? En segundo lugar, vamos a ver cómo interpretaban los escribas y fariseos el contenido de la ley, cómo lo interpretaban. Y por último, vamos a ver la enseñanza de Cristo al respecto. ¿Amén? ¿Están conmigo? ¿Ok? Bueno, les pido por favor, en esta ocasión, como siempre, pero hoy más, su máxima atención, porque el tema es complicado. Si ves a alguien dormido, ve a ponerle una almohada. No. Ve a moverlo así suavecito, dile, despierta, despierta. Así, con amor. Si es tu cónyuge, pues un besito, ¿verdad? Pellizco ahí, ponle. Ok. Bueno, ahora sí vamos a Mateo capítulo 5, versículo 31. Son solo 2 versículos, ¿verdad? Vamos a ver. Mateo 5, verso 31. Y comienza el versículo como Cristo ha tratado estos temas. Oísteis que fue dicho. En este caso dice, también fue dicho. Se dice por ahí, se rumora. Cualquiera que repudia a su mujer, la palabra repudiar significa darle carta de divorcio. Dice, cualquiera que repudiare a su mujer, aquí repudiar significa rechazar, dele carta de divorcio. Voy a repetir. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Leo el 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, con la rechazada, comete adulterio. Bueno, vamos a ver el versículo 31. También fue dicho. Estas palabras supuestamente interpretaban y resumían lo que la ley de Moisés enseñaba acerca del divorcio. Pero cuando estudiamos lo que la ley dice al respecto, nos damos cuenta de que esta interpretación fue una total y muy fatal tergiversación, hermanos, de lo que Moisés dice al respecto. Han oído que se dice que cualquiera que repudie a su mujer le dé una carta de divorcio. Muy bien. Entonces el punto número 1, ¿qué dice la ley? ¿Qué enseñaba la ley? ¿A qué punto se refiere el Señor? Porque está bien claro, hermanos, en el versículo 17, que nuestro Señor no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. En el verso 17 dice así, no piensen que he venido para abrogar, para cancelar la ley o los profetas. No he venido para cancelarla, sino para cumplirla, para obedecerla. ¿Verdad? Eso es lo que dice Cristo. Así que Cristo no tiene ningún problema, hermano,
con Moisés y con los profetas. Tiene problema con la manera de interpretar de los maestros de la ley y que los fariseos replicaban fielmente. Ok, ¿qué enseña la Escritura? El versículo clave que enseña la Escritura se encuentra en Deuteronomio, capítulo 24, del 1 al 4. Y les voy a compartir la pantalla. Aquí está la enseñanza mosaica que habla acerca del divorcio. A ver, pongan atención. ¿Ya lo ven? ¿Lo miran? Dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, el segundo esposo, y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, hubiere muerto, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ok, este es el texto que los maestros de la ley interpretaban de la siguiente manera. Escúchame: si alguno se quiere divorciar, o sea, repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Y ya, tranquilo. Yo me quiero adelantar y decirles en esta tarde que lo que tenemos aquí no es una autorización del divorcio, no, sino más bien la presentación de un caso supuesto y la ley que se debía aplicar en tal caso. Aquí Moisés presenta un caso supuesto y nos da qué se debe hacer en tal caso. Es una suposición condicional en la que se establece ciertas consecuencias en caso de darse ciertas condiciones. Y para comprender el significado de este texto es necesario hacer algunas aclaraciones gramaticales muy importantes. Yo no sé si es mi presión arterial o estoy escuchando un pequeño zumbidito. ¿No, verdad? No hay nada de eso. ¿No se está viciando, Fer? ¿No, verdad? Perfecto. Ok, entonces mi presión arterial. Bendito oído que Dios me dio, ¿verdad? Ok, voy a repetir esto. Esto, Deuteronomio 24, es una suposición condicional en la que se establece ciertas consecuencias en caso de darse ciertas circunstancias. Para comprender el significado de este texto es necesario hacer algunas aclaraciones gramaticales muy importantes. Póngame atención, póngame mucha atención. Atención, ¿ya me está teniendo atención? ¿Ya me está mirando? En este tipo de proposiciones, donde hay una condición y las consecuencias que vendrían en caso de darse tal condición, a la primera parte gramatical, a la condición se le llama prótosis. Repítalo, prótosis. No prótesis, sino prótosis. Prótosis. A la segunda parte gramatical, que son las consecuencias, se le llama apódosis. ¿Cómo se le llama? Apódosis, esta gramática tan difícil que hay. ¿Alguna vez habías escuchado esto? Creo que no, ¿verdad? Ok, te voy a poner un ejemplo. Si te portas bien, te llevo a comer helado, le dice su abuelita al nieto. Voy a repetir: si te portas bien, Eli, te llevo a comer helado. Hay una condición y una consecuencia en caso de que se diera tal condición. ¿Cuál es la prótosis? Si te portas bien. ¿Cuál es la apódosis? Te llevo a comer helado. ¿Estamos bien? ¿Sí? La prótosis es: si no se duermen, no, y despertaron todos. No los expulso de la iglesia. No los excomulgo. Ok. Si te portas bien es la prótosis, y la apódosis, te llevo a comer helado. Hay una condición y una consecuencia. Ahora, mira,
en Deuteronomio 24, del 1 al 4, tenemos una prótosis y una apódosis. Pero tristemente la traducción Reina y Valera como que da la impresión de que en el versículo 1 en realidad es una frase completa que se basta a sí mismo. O sea que en el versículo 1 está la prótesis y la apódosis. Que solo ese versículo tiene ambas. Véanlo conmigo, dice el 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, ahí está la prótesis, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Apódosis. Ya estuvo. Aparentemente ahí está la prótesis y la apódosis. Está la condición y la consecuencia. Y realmente el problema está en la traducción de los verbos, que no están traducidos de la manera más correcta. Yo quiero compartirte lo que dice la Biblia de las Américas. Fíjate cómo dice: cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y lo despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano, la despide en su casa, y si muere este último marido que la toma por su mujer, prótosis, ahí viene la consecuencia. Al primer marido que la despidió, no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido despreciada, pues eso es abominación ante el Señor. Apódosis. A ver, no sé si me estoy explicando. Vamos a ver las dos juntas. Mire, déjeme agregar una nueva versión aquí, de la que sea, para poder hacerle más grande el texto. Ahí está. A ver. Dice así. En la Reina Valera está a la izquierda, la otra está a la derecha. Mire la diferencia. La izquierda: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá. Pero así no dice el original. Dice, y le escribiere certificado de divorcio. O sea, todavía no ha terminado la condición. Cuando alguien toma una mujer, derecha, y se casa con ella, si sucede que no le es agradable por haber encontrado en ella algo reprochable o indecente, como dice la otra en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Pero ¿cómo dice esta versión? Si encuentras algo indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Punto final. Pero no es eso lo que dice. No ha terminado la oración. Cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo indecente, algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano, la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser marido de otro hombre, mira cómo decía la otra, y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Ah, pues ya puedo. No. La condición no ha cesado. Y ella sale de su casa y llega a ser la mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para su mujer, ahí viene la consecuencia. Al primer marido que la despidió, no le es permitido tomarla nuevamente como su mujer, porque ha sido despreciada, pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. ¿Puedes ver la diferencia? Los versos 1 al 3 presentan el caso, un caso supuesto, mientras que el verso 4 presenta la conclusión del caso. ¿Cuál es la ley que se ha de aplicar en tal caso? Mira, hermano, Moisés no está instituyendo aquí el divorcio, ni mucho menos promoviéndolo. Noten que aquí Moisés no nos dice si el asunto está bien o está mal. Él no nos dice si el hombre está haciendo lo correcto o está pecando contra Dios. No nos dice nada de eso. Simplemente plantea un caso. ¿Por qué, hermanos? Pónganme atención.
El divorcio ya era costumbre, por cierto, muy generalizada entre los israelitas en ese tiempo. Habían estado 400 años en Egipto y prácticamente acababan de salir de Egipto. Los israelitas, por lo tanto, asimilaron muchas costumbres paganas con las cuales Moisés tuvo que lidiar después. Y una de ellas era la costumbre de divorciarse por cualquier razón. Como diría Cristo más tarde, no, Dios nunca ordenó el divorcio a su pueblo. Fue un permiso. Había un mal ahí y en virtud de este mal es que Dios regula el problema para que no sea un mal peor. Si ya te estás divorciando de tu esposa, se casa con otro y después se te ocurre volverla a tomar porque ese otro también la despreció, eso es una cosa abominable delante de Dios. Ya la diste a prostituir y ahora la recibes otra vez. ¿Qué pasó? Entonces lo que Dios está haciendo no está instituyendo el divorcio, está legalizando una práctica que hacían cuando se divorciaba la gente. Y era que si se moría el otro marido y este cuate decía, ay, todavía me gusta mi ex, la voy a agarrar por esposa nuevamente. Eso era algo pecaminoso y aborrecible, es algo pecaminoso y aborrecible delante de los ojos de Dios. Lamentablemente los israelitas salieron de Egipto adoptando esas costumbres porque ellos no tenían la ley todavía. Ellos no tenían toda la revelación que nosotros sí tenemos ahora. ¿Qué hace Dios? Regula el problema para que no se haga peor. Te voy a dar otro ejemplo. Deuteronomio 21. Aquí está hablando de la poligamia. Sabemos que desde el principio Dios habló de la monogamia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero ¿qué dice Deuteronomio 21:15? Dice así: si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, déjeme volverlo a poner en letra más grande, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Aquí no está hablando de que Dios está legalizando la poligamia, ¿se dan cuenta? Aquí no está hablando de que Dios autoriza que tengas dos esposas o tres o cuatro. No, otra vez está hablando de que si hay alguna, si sucede, siguiendo la costumbre de esa época, que hay una persona que tiene dos mujeres, solo está legalizando la práctica que hacían algunos, porque bien saben que el que a dos amos sirve, con alguno queda mal. ¿Y por qué Dios no quiere la poligamia? Porque primero no es el orden original, y segundo porque siempre sucede que va a haber una favorita. Siempre sucede que va a haber una amada y una no tan amada, como le pasó al pobre de Jacob, pero él no la escogió, a él se la impusieron, pero él aceptó y por eso tuvo dos mujeres. La poligamia no era algo de Dios, es algo de los paganos que ponían. Y entonces dice, qué chistoso, ¿verdad? Como tú te gusta más Chencha que Juana, pues entonces prefieres a Chencha y entonces resulta que Juanita te dio tu primogénito, pero, perdón por la Juanita, vamos a poner otro nombre, Teresa. Teresita te dio el primogénito, pero tú quieres a Chencha. Y entonces cuando te mueras le vas a heredar al primer hijo de Chencha en lugar al primer hijo Teresita, porque pues a Teresita no te cae bien. No puedes hacer eso. Sigue diciendo el ejemplo: mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás. Así era la primogenitura, el doble, porque él es el principio de su vigor, de su fuerza, y suyo es el derecho de la primogenitura. A ver, otra vez, aquí la ley de Dios no está regularizando ni promoviendo la poligamia. Lo que la ley establece también en Deuteronomio 24 es que si una persona
siguiendo la costumbre de la época, se divorciaba de su mujer por haber encontrado en ella alguna cosa indecente, esto es importante, ahorita lo vamos a ver, y esta mujer ahora divorciada se casaba con otro hombre, ya no podía el primero que la tomó volver a casarse con ella. Si el segundo marido se divorciaba o incluso hasta se moría, de todos modos no podía volver a casarse con ella. En Deuteronomio 24 no se estableció el derecho al divorcio, no. Solo se afirma la prohibición de una nueva unión con la mujer repudiada. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Cuando ésta se hubiere vuelto a casar después del divorcio, incluso si el segundo marido la ha repudiado a su vez y hubiese fallecido, eso es todo. Eso es todo lo que el texto está enseñando. Ahora bien, alguien me va a preguntar, oiga, pastor, ¿y a qué se refiere la cosa indecente de la que habla el texto? Y ahí me van a meter en problemas. En primer lugar voy a decir a qué no se refiere, ¿ok? ¿Listos? La frase no puede referirse a la infidelidad conyugal. No puede referirse al adulterio. ¿Por qué? A ver, ¿me pueden decir por qué? Alumnos, estudiantes de la nueva generación en Cristo. Exacto, grítalo. Porque sería muerta a pedradas, sería apedreada. Así que, ¿cuál carta de divorcio? Mira, el adulterio era castigado con la muerte. De manera que si alguno de los cónyuges caía en adulterio, alguno de los dos, ese adulterio ponía punto final al matrimonio, pero no por divorcio, sino por apedreamiento. Mataban al culpable y la persona era libre de casarse con quien quisiera. Imagínate que esta ley siguiera vigente. O nadie se casa o todos estarían bien derechitos. No voltees a ver a nadie. No voltees a ver a nadie. Entonces, ¿qué significa esa frase entonces? Bueno, si tú te vas al original, literalmente significa esa frasecita en griego y en hebreo, significa desnudez. Significa la desnudez de una cosa. Versos antes, en Deuteronomio 23, 12 al 14, mira lo que dice. Deuteronomio 23, 12. Voy a ponerte un ejemplo donde se aplica la misma palabra. Dice el Señor, tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas, paréntesis, a hacer tus necesidades. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte, cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, para librarte y para proteger a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda. Ahí la palabra que se tradujo como inmunda es la misma que se tradujo como indecente. Está hablando aquí de la desnudez del excremento. Deberás cubrir la desnudez del excremento. Deberás cubrir tu excremento. Yo creo que de ahí sacaron los Boy Scouts, ¿verdad? El siempre traer una palita, un piquito, y sí, ellos les enseñan que cuando van al campo, ¿verdad? Ahí no hay baños, van detrás del arbolito, hacen su hoyito y lo tapan. Nadie debe verlo, nadie debe pisarlo. Es algo indecente y en este caso inmundo que sucede esto. ¿Te puedes ver? ¿Puedes ver? Esta similitud te estoy tratando de ejemplificar qué quiso decir. Entonces, la misma palabra aparece en otros contextos relacionados con una exhibición vergonzosa del cuerpo. No tenemos tiempo de ir a otros ejemplos, nos haríamos muy tarde, pero créeme que tiene que ver con una exhibición vergonzosa del cuerpo, como lo que diríamos hoy, la falta de pudor, o como decían las abuelas, falta de modestia. Ya esa frase ya no se usa porque modestia ya se entiende de otra manera, ¿no? Pero es que falta de modestia, decía mi abuela, pero por lo menos falta de pudor, esa todavía se usa, ¿verdad? Ten pudor, dicen algunos, ten vergüenza, ¿ok? No enseñes tu cuerpo, excepto a tu esposo.
Entonces, ¿qué es entonces lo que el texto está enseñando? Y aquí quiero decirte que probablemente, voy a subrayar eso, probablemente, y aclaro, no es algo legal porque este es un texto oscuro, no es fácil de interpretar, probablemente que por la severidad impuesta sobre el adulterio, o sea, la pena de muerte, algunas mujeres se comportarían o se comportaban de alguna manera indecorosa frente a otros hombres, para que me entiendas, de una manera coqueta, pero sin llegar al adulterio. De una manera donde están coqueteando con otro hombre que no es su esposo, pero de lejitos, sin llegar a la infidelidad. Entonces, esa conducta embarazosa para el marido provocaba que algunos se decidieran poner fin al matrimonio por medio del divorcio, ya que la mujer en cuestión pues no había cometido adulterio físicamente, por lo tanto no se le podía condenar a la muerte ni a pedradas porque pues, ella no había hecho nada, aunque ya vimos en la ley del Señor cómo explicó los ojos adúlteros, el adulterio de corazón, pero bueno, todavía no existía esa interpretación. Así que esto es lo que probablemente implicaba, y solo es probable o menos, pero la frase, escúchame, esta frase de lo indecente es una frase oscura, no es fácil de interpretar. Por grandes estudiosos ha habido muchos que han estado tratando de elucidar qué es exactamente esa cosa indecente. Estoy repitiendo, muy probablemente, y en esto están muchos de acuerdo, que se refiere a algún hecho donde la mujer deja ver algo de su cuerpo, coquetea, hoy diríamos se levanta la falda. Bueno, ¿cuál falda? Ya no se usa, ¿verdad? Ahora ya no deja nada a la imaginación, pero imagínate algo que todavía deje menos a la imaginación, ¿verdad? Y entonces el marido se da cuenta y entonces le da carta de divorcio. ¿Qué pasaba? Escúcheme, si después de un tiempo la mujer divorciada no se había vuelto a casar, ni el marido que la divorció tampoco. Pregunto, ¿podrían reconsiderar el asunto y volverse a casar? La respuesta es sí. Claro que sí, siempre y cuando la mujer no se hubiese casado de nuevo. Las puertas estaban abiertas para una reconciliación, pero cuidado, ¿verdad?, con esto. Si no se había casado y él tampoco, se arrepentían, se reconciliaban, podían volverse a casar. Entonces lo que la ley les hizo es restringir el divorcio. El divorcio ya existía, el mal ya estaba presente ahí. Lo que hace la ley ahí es restringirlo. Dios lo toleró, hermano, dijo Cristo, por la dureza del corazón del pueblo y la situación que imperaba en Israel en ese tiempo. La ley trataba de limitar el uso del divorcio, impedir que se abuse de él como se estaba abusando, y más en los días de Jesús. 2000 años y más después, ahora cualquiera se divorcia porque voló la mosca. Mientras tú pongas incompatibilidad de caracteres, ¿y eso qué es, pastor? No nos llevamos bien. Oigan, pero si se amaban, se adoraban, se besaban. Sí, pero el amor acaba. Ya me enfrié, ya no me gusta. Ya no quiero ese guisado, denme otro. Ya se me ensució la ropa, voy a cambiarme. Como si fuera un cambio de ropa. La gente ahora trata el matrimonio como algo tan vago, pero eso no es lo que enseña la Escritura, ¿ok? Ahora, vamos al segundo punto, lo que los fariseos interpretaban. Una vez más, estos hombres perdían de vista el espíritu que estaba detrás de la ley de Dios. Los fariseos cometieron dos errores principalmente, póngame atención. El primero, ellos enseñaban que Deuteronomio 24 contenía una orden de Dios para divorciarse en ciertos casos. ¿Qué era orden? Y hay que obedecer a Dios, porque dice que nos divorciemos, no vamos a divorciar. Que Deuteronomio 24 contenía una ley para legitimizar el divorcio. Pero no, mira, vamos a Mateo capítulo 19, versículo 1. Mateo
19:1, los que están apuntando, los felicito. Mateo 19:1. Voy a hacerlo más grande. Ahí está. Este es el pasaje paralelo y el pasaje más extenso donde Jesús habla del divorcio. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea. Jesús terminó de predicar, terminó de ejercer su ministerio y se dirigió ya a los últimos días de su vida para dar su vida en sacrificio, lo que hoy celebramos y recordamos en la mesa del Señor. Él iba ya a Judea, a Jerusalén, pero él pasó al otro lado del Jordán. Y aquí detente un poquito. Al otro lado del Jordán es la región conocida como la región de Perea, donde reinaba Herodes. ¿Quién fuese tal Herodes, hijo de Herodes el Grande? Herodes Junior. Pues fue el que le quitó la mujer a su propio hermano. ¿Se acuerdan cómo se llamaba su mujer? Herodías. Herodes se casa con la mujer de su hermano. Y esa región estaba gobernada por Herodes, la región a un lado del Jordán llamada Perea. Ahora, estando Cristo en ese lugar, versículo 2, le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Miren, hermanos, ellos buscaron el lugar preciso para hacerle la pregunta precisa. Ahora sí lo agarramos. Estamos en la región donde el que reina está en adulterio, están divorciados, está haciendo de las suyas. Aquí mismo les vamos a hacer la pregunta de los 64,000. Aquí lo vamos a dejar en jaque al Señor Jesús. Y ahí, ¿por qué crees que Mateo nos dio esta indicación? En la región de Judea, al otro lado del Jordán. Porque quería que nosotros supiéramos que esa región era exactamente donde estaba Herodes fornicando, adulterando con Herodías, su cuñada. ¿Ok? Entonces vienen los fariseos y le lanzan la pregunta: ¿es lícito, es permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Vean la respuesta del Señor Jesús del 4 al 6. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Cómo me gusta la cara que han de haber puesto los fariseos, que se creían doctos eruditos, cuando Jesús les decía: ¿qué no han leído? Hijo, era una humillación fuerte, ¿no? A ver, ¿qué no sabes la escala de do, Gustavo? Era una gran humillación, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la. Hasta el que no sabe tocar la sabe. ¿No te la sabes? ¿Nunca lo has estudiado? ¿Ni siquiera sabes el nombre de las notas? Es lo que está diciendo. ¿Qué no han leído? ¿Qué no han leído que la Escritura dice que al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto, y escrito está, el hombre dejará padre y madre y se unirá. Y ese verbo es muy importante: se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, por todo esto que estoy diciendo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hermano, qué tremendo. ¿Alguna vez has pegado dos maderas con ese resistol especial para madera? Ese amarillito de la vaquita. Es el que yo tenía, ¿no? El amarillito de la vaquita, el que conocíamos yo. Es tan bueno ese resistol, la marca de resistol, ese pegamento, ¿verdad? Que cuando tú pegas dos maderitas y dejas que se seque, quedan súper pegadas. Si a ti se te ocurre después de un año tratar de separarlas, siempre vas a terminar rompiendo alguna de las dos, o las dos, porque están pegadas de una manera que ya no son dos maderas, son una sola.
De hecho, muchas de las maderas largas de plywood que usamos no es otra cosa más que un ensamble de maderas, porque no hay árboles de ese tamaño, no tienen que juntar maderas, irlas pegando, ensamblarlo y otros procesos que usan para hacerlas una sola madera. Tú ya no ves dos maderas, ni tres partes, tú ves toda una pliego de plywood, ¿verdad? Dices, mira qué grande, y la quieres y la ordenas de tantos pies por tantos pies, y así te la hacen. Pero no se quiebra, es una sola cosa, pero en realidad no es una, es la unión de muchas cosas juntas, ¿verdad? Y no estoy hablando de la madera aglomerada, estoy hablando de la madera, pero que tiene que pegarse. ¿Con qué se pega que forma un solo elemento? Bueno, es un proceso maravilloso. Así es el matrimonio. Ahora, mira la interpretación de los fariseos. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Se fijan en la palabra mandó? ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Cristo luego les dice, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Ven el contraste? ¿Sí lo pueden ver? Se lo subrayé. No, Moisés no mandó nada. Moisés solo permitió, por la dureza del corazón y por las costumbres que tenían, que esto se llevara a cabo, pero de una manera un poquito más ordenada y con menos pecado, para que me entiendas. Pero al principio no fue así. Eso no era el diseño de Dios. Pero los fariseos decían, ellos nos mandó darle carta. No. Moisés solo lo permitió. Ese es el primer error de los fariseos. Vamos al segundo error. Lo segundo en lo que erraban los escribas y fariseos es en que lo único que veían en Deuteronomio 24, si te fijas, era un mandamiento con respecto a la carta de divorcio. Como si todo el propósito de la ley fuese que el marido le diera a la esposa repudiada un documento que atestiguara que ella fue despedida legítimamente, como dice Mateo 5:31, ¿no? ¿Cómo decía? Mateo 5:31. También fue dicho, es lo que decían los fariseos, cualquiera que repudie a su mujer, repúdiela, pero no se te vaya a olvidar darle la carta de divorcio como dijo Moisés, porque entonces estás pecando. Cuidadito, te puedes olvidar de todo, menos de ponerle la carta en su mano. No se te vaya a ocurrir despedirla sin darle la carta de divorcio. Los escribas creían que ese era el mandamiento, como si todo el propósito de la ley dependiera de esa bendita carta. O sea, mientras se le diera a la parte repudiada una carta legal, no había ningún problema. La ley se había cumplido. O sea, miren, ellos se afanaban porque la carta de divorcio, escúcheme bien, fuera lo más preciso posible. Toda su preocupación giraba en torno a ese documento legal. A ellos no les importaban las causas del divorcio. Las causas del divorcio no eran tan importantes. ¿Y cuáles eran esas causas de divorcio? Escúchame bien. Los judíos en esa época también, así como los cristianos hoy, estaban divididos. Había una escuela de enseñanza judía que decía que esa causa era el adulterio. Pero ya vimos que eso no es posible, porque si ese fuera el caso, el adúltero debería ¿qué? Morir. Pero había otra escuela que decía que a lo que se refería con esa cosa indecente era cualquier cosa que al marido le desagrade de su esposa. Ejemplo, si mi mujer se distrae y se le quema el pan en el sartén, es digna de despedirse. Quemó el pan y a mí no me gusta el pan quemado. Mire nada más cuánto humo me dejó aquí en la choza. Vámonos, carta de divorcio. No estoy exagerando, no estoy inventando, no es un chiste. Así era. Algunos usaban ese pretexto porque habían visto a una chica muy guapa, soltera, y decían, hoy, este es mi día. A ver qué. Ay, quemaste el pan. Hiciste algo indecente.
no me gusta. Que hablara mal de la suegra. Hablaste mal de mi mamá. Así que, no, ¿cuántos divorcios habría, verdad? si fuera por eso, ya estaríamos todos divorciados, ¿no? Aquí, fácil, ¿no? ¿Verdad? Fácil, ¿verdad? No ponga su cara de santo, no ponga su cara de santo. ¿Verdad? Yo la quiero mucho, suegrita, yo sí hablo bien de usted. Hermano, cosa indecente, que al pelearse, la mujer alzara la voz y llegara a oírla los vecinos. ¡Uy, qué vergüenza! Eso era algo que avergonzaba al marido. Era algo tan indecente que le doy carta de divorcio. ¿Cómo que va a gritar y los vecinos se van a enterar? Uy, imagínate, si ahora con las paredes que tenemos, las distancias, se oye hasta allá. Imagínate cuando eran chozas y estaban todos pegados. Escúcheme, dicen algunos historiadores que se divorciaban porque el cónyuge tenía mal aliento o porque roncaba en las noches, causa de divorcio. Ellos, en lugar de limitar el divorcio, hermano, lo que estaban haciendo los fariseos era provocar el divorcio, que la gente se divorciara con más ganas. Eso nos lleva al punto número 3. La enseñanza de Cristo acerca del divorcio. ¿Ok? Llevamos buen tiempo. Vamos al punto número 3. ¿Qué dice Mateo 5:32? Pero yo os digo, yo que soy el autor y consumador de la fe, yo que soy el verbo encarnado, el que dictó y el que inspiró la letra hecha vida, le estoy diciendo lo que sigue: que el que repudia, rechaza, se separa, le da carta de divorcio a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Otra vez, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, para entenderlo otra vez, juntos, también fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, y se acabó. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer por cualquier cosa, y te voy a dar una excepción, dijo Jesús, te doy una sola excepción: por causa de adulterio, por causa de fornicación. Si no es por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se llegue a casar con la repudiada también comete adulterio, porque para Dios el matrimonio no se ha disuelto, sigue vigente. A ver, vamos al pasaje paralelo en el cual nos vamos a basar porque es el más extenso. Mateo 19, pero ahora versículo 9. Maestro, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, excepto, solamente, quizá, por causa de fornicación, allá hay una salvedad nada más, una, y se casa con otra. O sea, el que repudia a su mujer, ahora es para el marido, repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Los dos adulteran. Punto. Mira la reacción de los discípulos, parece que son de la época. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, pues no conviene casarse. ¿Qué dijo Cristo? No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Hermano, no perdamos de vista que aquí Cristo no se está enfocando en el divorcio. ¿Sabes en qué está resaltando nuestro Señor? El matrimonio, la solidez del matrimonio, lo serio que es para Dios que tú empeñes tu palabra de caballero y de dama ese día en el altar y le digas: yo me entrego a ti, me separo de todos los demás hombres, me separo de todas las demás mujeres, hasta que la muerte nos separe, dijiste en el altar. Bueno, algunos, otros no sé. Surge una respuesta a los fariseos aquí en el verso 3. ¿Es lícito que el hombre repudie a su mujer por cualquier causa? En el verso 4.
dice el 4. ¿No habéis leído que el que los hizo? A ver, párate ahí. ¿Quién los hizo? Dios. Dios los juntó, Dios los hizo. O sea, Dios es el autor, Él tiene los derechos de autor. Dios es el que creó el matrimonio. Él dice cómo debe ser el matrimonio. Él es el único autorizado para legislar el matrimonio porque Él es el autor, no el hombre. No es lo que tú opinas, hombre, varón, mujer, no es tu opinión. Tú no eres el autor del matrimonio. El autor, el que tiene los derechos de autor, dicta cómo se debe regir ese matrimonio. Número 1. El matrimonio es una institución divina que Él es de Dios. Dios lo hizo, Dios los juntó, Dios tiene los derechos de autor. Número 1. Número 2, el matrimonio es básicamente la unión de un hombre con una mujer para hacer una sola carne, dice el versículo 5. Y dijo, por esto, porque Dios los hizo así, el hombre dejará padre y madre, estatuto de Dios, orden de Dios, y se unirá a su mujer. Es un mandato de Dios y los dos serán una sola carne. Repito, el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer para hacer de ellos una sola carne. Una unidad sumamente poderosa, como la madera pegada. El hombre y la mujer quedan adheridos el uno al otro, tanto espiritualmente, socialmente y sexualmente. Conclusión, versículo 6. Así que no son ya más dos. El día que tú te casaste, dejaste de ser un individuo solamente. Ya eres un solo ser. Dos personas, un solo ser, una sola carne. Ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, que el hombre no lo separe. Lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Nadie tiene derecho a nulificar la unión de Dios. Nadie tiene el derecho, ni la suegra, nadie. Ninguna de las razones por las que estos hombres se divorciaban, hermano, ninguna era correcta, ninguna. Número 3, hay una sola cosa aparte de la muerte que puede disolver el matrimonio. ¿Cuál es? Versículo 9. Salvo por causa de fornicación. La fornicación o el adulterio es la única causa. Antes era por apedreamiento se disolvía el matrimonio y ahora Dios permite que sea por divorcio. En el Nuevo Testamento ya no se apedrea al adúltero, pero se puede separar de él legalmente delante de los ojos de Dios. El ideal de Dios es que solo la muerte rompa el vínculo sagrado del matrimonio, solo la muerte. Pero por causa de nuestra dureza, de la falta de perdón y de arrepentimiento, podemos ahora, en lugar de apedrear al adúltero o a la adúltera, divorciarnos de él o de ella. 4. La cláusula de excepción no elimina la enseñanza esencial de nuestro texto. Y hermanos, hoy no vamos a estudiar esa cláusula de excepción. Algunos dicen, híjole, pues por eso yo estaba esperando a que me explicara cuál era esa cláusula. No, eso lo vamos a ver la próxima semana. Hoy solo vamos a quedarnos ahí. Nosotros creemos, hermano, firmemente que el Señor permitió el divorcio por causa solamente de infidelidad. Pero eso no anula lo que Cristo está diciendo aquí sobre la indisolubilidad, ¿cómo se dice? Indisolubilidad del matrimonio. No la anula. A ver, yo pregunto, ¿qué cosa es un matrimonio? ¿Qué es un matrimonio? Si no conoces esta definición, sería bueno que la escribieras o pusieras mucha atención. La Biblia habla del matrimonio como un pacto de compañía, así sencillo. ¿Qué es el matrimonio? Un pacto de compañía. Repito, pacto de compañía. Esa es la mejor definición que podemos encontrar del matrimonio y la más cortita. Es un pacto de compañía. Mira lo que dice Proverbios capítulo 2, versículo 16 y 17.
Mira, aquí vemos a un padre advirtiéndole a su hijo contra las mujeres coscolinas ligeras, ¿no? Dice el de cascos ligeros, como dicen algunos. Proverbios 2:16, le dice el papá al hijo: si eres sabio, si temes a Dios, serás librado de la mujer extraña, de la mujer ajena, o sea, que no te pertenece, que halaga con sus palabras, que te quiere seducir, la cual, escucha bien, abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, o más literalmente, del pacto que hizo delante de Dios. Cuando tú te casas, haces un pacto con tu cónyuge y también haces un pacto con Dios. Voy a repetir esto: cuando tú te casas, haces un pacto con tu cónyuge, pero como lo estás haciendo en presencia de Dios, también estás haciendo un pacto indirectamente con Dios. Así que aquí las dos palabras claves es compañero y pacto. Ahora, por ejemplo, Malaquías, capítulo 2, versículo 13. Dice enojado el Señor: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué, Señor? ¿Por qué no aceptarás la ofrenda? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Qué es el matrimonio? Es un pacto de compañía. Aquí está compañero, pacto, y aquí compañera y pacto. ¿Están conmigo? Eso es el matrimonio, donde tú te comprometes a estar ahí supliendo las necesidades de tu cónyuge. ¿Qué es un pacto? Hermano, un pacto es una promesa a la que se le ha interpuesto un juramento. Esta es una definición muy buena, apúntala. Pacto es una promesa a la que se le ha interpuesto un juramento. Es una promesa jurada, para que me entiendas. No se trata simplemente de una simple promesa. Escúchame, no toda promesa que encontramos en la Escritura constituye un pacto. No toda promesa que encontramos en la Biblia constituye un pacto. Se trata de una promesa legalmente asegurada por un juramento. Te prometo, te juro delante de Dios que te seré fiel. Ese es un pacto, una promesa que se ha interpuesto por juramento. Ahora, ¿cuál es la promesa esencial del pacto matrimonial? ¿Cuál es esa promesa? Como ya vimos, el matrimonio es un pacto de compañía. Cada uno de los cónyuges se está comprometiendo, está interponiendo un juramento, un voto legal a su promesa. ¿De qué? De suplir las necesidades de compañía del otro cónyuge. Voy a repetir eso. ¿En qué consiste el pacto jurado? Te juro delante de Dios, te prometo delante de Dios, que voy a suplir las necesidades de compañía de tu corazón. Eso es un matrimonio. ¿Por qué Dios creó el matrimonio? Porque no era bueno que el hombre estuviera, ¿qué? Compañía necesitaba. Compañía, necesitaba compañía. El hombre fue creado con necesidades. Hermano, escúchame, el ser humano fue creado con necesidades sociales. Ahora hay una soledad en la gente increíble. Tienen las comunicaciones, tienen las redes sociales, tienen el internet y están solos, completamente solos. Cuando se ven cara a cara no saben ni qué decirse. Qué tragedia. El hombre tiene necesidades sociales, pero también necesidades emocionales, intelectuales, con quien platicar algo lógico. Al hombre se le olvida que la mujer necesita platicar y también el hombre necesita exponer sus cosas. Si tú no le pones atención a tu cónyuge,
¿A quién quieres que le platiques? ¿A quién quieres que le muestres sus preguntas, sus cuestionamientos, sus opiniones? Va a haber alguien en el internet o en el vecindario que va a querer escuchar a tu cónyuge. Ten cuidado. Y también tiene necesidades sexuales. No es bueno por ningún motivo que el hombre esté solo. Y Dios crea el matrimonio precisamente para suplir tales necesidades. Ahora bien, hermano, escúchame bien, con esto voy a terminar. En la antigüedad los pactos eran ratificados partiendo un animal en dos mitades. Uy, no es muy agradable la ilustración. Partiendo un animal en dos pedazos, en dos mitades, exactamente la mitad, y pasando por en medio de ellos. No tenemos tiempo para ir a Génesis 15 del 8 al 18, pero se dice que Dios hizo un pacto con Abraham. Y Abraham le dijo: yo quiero más detalles, Señor. Yo ya vi las estrellas, ya vi la arena del mar, pero yo quiero más detalles. Ah, bueno, entonces hagamos un pacto. Y le dice Dios: toma dos aves, toma dos animales y pártelos a la mitad. Él sabía a lo que se refería, ¿verdad? Y parte los animales, y el Señor toma él personalmente una antorcha y pasa como antorcha y pasa en medio de los animales partidos, de ida y de regreso. Eso era cómo se ejemplificaba físicamente un pacto. ¿Qué significaba ese rito? Cuando una persona, dos personas partían esas reses, esas palomas o quien sea el animal que hayan pactado y pasaban en medio, estaban ratificando y haciendo un juramento. ¿Qué significaba? Aparentemente era una especie de juramento autocondenatorio. Escúchame, juramento autocondenatorio. ¿Qué es eso? Si yo no cumplo con mi pacto, que me pase exactamente lo que le pasó a estas dos aves. Ándale, chiquito. Ándale, chiquita, dile también a ella. Hermano, esto es serio. Un pacto era algo de muerte. Si yo no cumplo con mi parte, que me pase lo mismo que le pasaron a estos animales. Porque por eso los hemos partido y hemos pasado en medio de ellos. Y el Señor es fiel para cumplir su parte. ¿Y nosotros? Cuando tú haces un pacto con tu esposa, imagínate nada más esta situación. El matrimonio no es un juego. Violar las estipulaciones de este convenio sagrado es asegurarse una vida desgraciada. Y aunque hay ves en los periódicos y en las redes sociales y en las publicaciones a la actriz fulana que va en su quinto matrimonio y se ve bien contenta porque tuvo su cuarto divorcio, no está feliz, ni él ni ella. Hay un vacío y están viviendo una vida desgraciada. Delante de las cámaras sonríen, en su alcoba es algo diferente. Mientras los fariseos se preocupaban por su cartita de divorcio, tu cartita de repudio, Cristo se preocupaba por resaltar la enorme importancia del matrimonio como una institución divina, como una institución del cielo. Yo le doy gracias a Dios por la mujer de mi juventud. Y me llama mucho la atención porque a veces cuando ya pasaron los años, pues ya no está como cuando te casaste, ¿verdad? Y si te dio hijos, pues menos. Pero tampoco tú estás marido como te casaste, ¿verdad? Vete al espejo, tómate una radiografía, vete. Pero nosotros queremos seguir teniendo a una chavita, ¿verdad? De 20 años, de 25, y por eso damos carta de divorcio. Y ahí ves tantas ridiculeces que hay. Abuelos con nietas, abuelas con nietos. Está peor. No, está igual, pero no sé cuál se ve más raro, el abuelito con la nieta o la abuelota con el nieto. Hermano, dale gracias a Dios si tu matrimonio persiste. Y aquí hay una esperanza, hermano.
para las hermanas y los hermanos y cualquiera que me vaya a escuchar que haya pasado por el trauma del divorcio. La próxima semana vamos a hablar bastante de esto y tal vez una semana más, porque el tema es amplio, pero es delicado. Como les dije, cuando ya se aplican estas cláusulas a un caso particular, no es fácil. Es un pasaje oscuro, es un pasaje difícil, pero tenemos que interpretarlo a la luz del corazón de la ley. Dios quiso que la mujer y el hombre vivieran hasta que la muerte los separara. Amén. Amén. Así que yo creo que Dios puede darle un nuevo marido, una nueva mujer, cuando las causas han sido correctas y genuinas. Y recuerde, en la gracia de Dios, en el nuevo pacto, todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Nosotros no queremos desviar nuestra atención del punto que Cristo enfatizó. No sé si se dan cuenta, Cristo lo que más le importaba era apoyar el matrimonio, solidificar la unión, que se dieran cuenta que el divorcio no era el diseño de Dios de ninguna manera. Nunca Dios hizo 3 Evas para cuando ya se pusiera vieja la primera, ni 4 Adanes guardaditos por ahí, todos con diferente modelo. Ahora te voy a dar Eva 2.0, Adán 3.1. No, más bien nosotros somos los que tenemos que ir creciendo en nuestro amor, aceptación, perdón y en el carácter de Cristo, amén, como marido y mujer. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a bendecir los matrimonios que todavía están aquí. Hermanos, ¿cuántos hijos, hijas han quedado profundamente marcados por un divorcio, por la dureza del corazón de 2 o 1 por lo menos cónyuge, por el pecado de la infidelidad, por el romper el pacto que hicieron delante de Dios y que por supuesto va a traer en ellos una desgracia? Señor, perdona el pecado de este mundo, Señor, porque el matrimonio es algo santo y lo hemos hecho ligero, inmundo, sin ninguna importancia. No le hemos dado la importancia. Por eso la gente solo se casa socialmente. Solo les importa la fiesta, la ceremonia majestuosa, fastuosa, tirar la casa por la ventana para guardar las apariencias y hacerle sentir a los demás que estamos felices. Cuando tú ves todo en lo íntimo, Señor, cuando tú sabes que en lo íntimo uno o los dos hicieron un pacto delante de ti, Señor. Señor, líbranos del mal, líbranos de caer en tentación y líbranos, Señor, de juzgar a la ligera. Danos tu palabra como la guía para seguir adelante. Y gracias, Señor, porque a pesar de todo estás dando una vía de disolución para que ningún matrimonio se quede viviendo una injusticia, una infidelidad, Señor. Pero Padre, si es posible, yo te ruego que conviertas a esas partes, Señor, y puedan reconciliarse y vivir para Dios hasta que la muerte los separe, Señor Jesús, cuando sea posible tal cosa. Señor, te doy gracias. Te ruego que sanes el corazón de cualquier hermana y hermano que haya sido lastimado o que esté viviendo en una culpabilidad enorme. Yo te pido, Señor, que tú le muestres tu amor, tu perdón y también tu sanidad y tu liberación, Señor. A libertad y a paz nos llamaste, Señor. Gracias te damos, Señor amado.
Sea tu paz, Señor, en medio de esta reunión. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Dios me los bendiga.